ángulo entre vectores en el plano cartesiano. Comencemos definiendo el producto escalar de dos vectores. Sean dos vectores de posición u y b con sus correspondientes coordenadas u1, u2 y b1, b2 respectivamente. El producto escalar de u y b, representado en notación como u.b, se calcula como u1 por b1 más u2 por b2. Esto significa dos cosas. Primera, para calcular el producto escalar, basta con multiplicar componente x con componente x y sumarle la multiplicación de componente y con componente y. Segundo, el resultado de esa operación será un escalar, es decir, es un número. El producto escalar o producto punto de dos vectores siempre resultará en un número, un escalar. Sabemos que para un vector u, dado como u1 y u2, la magnitud o módulo se representa como su valor absoluto y se calcula como la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Lo anterior quiere decir lo siguiente, que si en la fórmula de magnitud o módulo yo elevo los dos lados de la igualdad al cuadrado, en el lado izquierdo tendré que el cuadrado de la magnitud del vector u será igual a u1 al cuadrado más u2 al cuadrado, que u1 al cuadrado más u2 al cuadrado es lo mismo que multiplicar a u1 por sí mismo y sumarle la multiplicación de u2 por sí mismo. Pero sabemos que eso es la representación de un producto escalar. Es decir, en este caso, el producto de u por sí mismo. De tal manera que entonces eso también se puede representar como u cuadrada. Y aquí esta parte será importante para lo que vamos a utilizar en lo que sigue. Hablemos del ángulo entre dos vectores. Si yo tengo dos vectores, los mismos con los que hemos venido trabajando en las anteriores presentaciones u y b, con sus correspondientes magnitudes y direcciones tal como está mostrado en el diagrama abajo, el ángulo θ es el ángulo medido en sentido positivo que se forma entre los dos vectores. En este caso, es el ángulo cuyo lado inicial es u y cuyo lado final es b. Ahora bien, el vector que une los dos extremos de los vectores u y b, ya sabemos que representa una resta y que esa resta, el orden de la misma, depende de la dirección del vector, siempre siendo vector final menos vector inicial. Si nosotros observamos en este caso la figura, el vector que une los extremos, el vector que une las puntas de flecha, termina en u y comienza en v. Por tanto, este vector tiene que ser la representación de la resta u menos b. Al trazar este tercer vector, nosotros estamos formando un triángulo. Y sabemos que en todo triángulo, donde los tres lados son conocidos, el teorema de cosenos nos dice para esta figura que la magnitud de u menos b elevada al cuadrado es igual a la magnitud de b cuadrada o de b elevada al cuadrado más la magnitud de u elevada al cuadrado menos dos veces el producto de las magnitudes de u y de b multiplicadas por el coseno del ángulo entre esos dos lados. Esto es la aplicación del teorema de coseno, pero en forma vectorial. Ahora bien, de esta aplicación
Observemos y analicemos el lado izquierdo de la igualdad. Si nosotros observamos el lado izquierdo, que es el cuadrado de la magnitud de u menos b, ese lado izquierdo se puede simplificar a simplemente u menos b al cuadrado. Es decir, ¿por qué podemos eliminar el símbolo de valor absoluto? La razón por la cual podemos eliminar el símbolo de valor absoluto es la siguiente. Número 1. Al elevar un número que sea positivo o inclusive negativo al cuadrado, ese número siempre resultará ser positivo. Número 2. Si nosotros elevamos u menos b al cuadrado, el resultado será positivo y será exactamente igual al de elevar la magnitud o el valor absoluto de u menos b cuadrada. En este caso, entonces, podemos, por esa razón, prescindir del símbolo de valor absoluto. Ahora bien, del lado derecho de la igualdad, nosotros la podemos desarrollar aplicando el teorema de binomio, lo cual nos arroja la siguiente expresión. El vector u elevado al cuadrado menos 2 veces el producto de u por b más b elevado al cuadrado. Si nosotros recordamos justo lo que dijimos en la lámina anterior, resulta que hemos dicho que el módulo de un vector elevado al cuadrado es exactamente igual al producto del vector por sí mismo, es decir, a u cuadrada. Por esa razón, el primer y tercer término del desarrollo del binomio al cuadrado es exactamente igual a el módulo de u cuadrada y el otro al módulo de b cuadrado. Eso es el lado izquierdo de nuestro teorema de cosenos. Si comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, podemos observar que podemos cancelar términos comunes y que al simplificar obtendremos la expresión u punto b o u por b igual a magnitud de b por magnitud de u por el coseno del ángulo θ. Esta última ecuación representa una segunda manera de definir el producto escalar entre dos vectores. Cuando nosotros conocemos las coordenadas de los vectores u y b, hemos dicho ya antes que el producto escalar es la suma de la multiplicación de las coordenadas correspondientes para x y para y. Esta última fórmula que acabamos de obtener nos dice que cuando lo que conocemos de los vectores u y b no son sus coordenadas, pero sí sus magnitudes y el ángulo que estos dos vectores forman, entonces el producto escalar de u por b se va a calcular como el producto de sus magnitudes multiplicadas por el coseno del ángulo que estos dos vectores forman. Tenemos pues dos definiciones de producto escalar, cada una de las cuales se utiliza con diferente información sobre los vectores u y b. Esta misma expresión, si nosotros realizamos el despeje, nos dice que el coseno del ángulo θ es igual al producto escalar de u por b dividido entre el producto de las magnitudes de u por b. Esta fórmula me permite, por tanto, calcular el coseno del ángulo y en segunda instancia calcular directamente el valor del ángulo correspondiente. Si el ángulo entre esos dos vectores fuese igual a pi medios, esto es,
se tratase de un ángulo de 90 grados, entonces el coseno de pi medios sería igual a cero. Y si el ángulo es 90 grados, es porque los vectores son perpendiculares. Cuando el coseno del ángulo es igual a cero y los vectores, por tanto, son perpendiculares, eso implica que siempre el producto escalar de ellos será igual a cero. En cambio, si el ángulo entre los dos vectores fuese 0 grados o 0 radianes o pi radianes o 180 grados, implica que los dos vectores son paralelos y que por tanto el coseno de 0 o el coseno de pi, cada uno de los dos, tiene valor o de 1 o de menos 1. En otras palabras, cuando dos vectores son paralelos, el ángulo que forman o es 0 grados o es 180 grados, o bien 0 radianes o pi radianes. Cuando los vectores son paralelos, el coseno del ángulo que los forma es o más 1 o menos 1. Si esto fuese así, el producto escalar de esos dos vectores es igual al producto de las magnitudes, positivo o negativo.